Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios, 1-3 con el Evangelio. Hoy nos encontramos en el 30º domingo del tiempo ordinario, año par, ciclo C. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús sellamos nuestras mentes, cuerpo, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Seamos nuestro pasado, presente y futuro. Seamos a nuestros hijos, seres queridos, a nuestras mascotas, a nuestros familiares, a nuestros bienes materiales y financieros y los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir entre hermanos la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de luz. Derrama tu unción, derrama tu paz, derrama tu sabiduría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, queridos hermanos en Cristo, hoy tenemos una primera lectura tomada del libro del Antiguo Testamento eclesiástico, o conocido también como Siráside. Tenemos una segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He colocado una frase que dice: Señor, quítame el velo, porque me parece bien apropiada para los 3 puntos que quiero compartir el día de hoy contigo a la luz de la palabra de Dios. El texto del día de hoy, todo lo que es la liturgia de la palabra, nos envuelve en una situación que nos quiere conducir. La palabra quiere, ¿verdad? Es su propósito de interpelarnos a cada uno de nosotros en relación a cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, cómo la estamos interpretando, cómo estamos discerniendo, cómo la estamos llevando a nuestro día a día, a nuestras obras. Y muchas veces tenemos un velo en los ojos. Aquí podemos pedir la intercesión del arcángel San Rafael, que, como todos sabemos, si no, pues recordamos un poco que en el Antiguo Testamento tenemos el episodio de Tobías, que bueno, por unas situaciones que él le correspondió vivir, parte de su experiencia de vida tenía espiritualmente, por decirlo de alguna manera, escamas en sus ojos que no le permitían ver lo que el Señor le estaba manifestando. Y así nos pasa a nosotros. Seguramente te ha pasado a ti, ¿verdad? Alguna vez en tu vida. A mí también me ha pasado. Y bueno, ha sido un proceso de oración, de purificación, de discernimiento, de escuchar a personas que, bueno, ya han recorrido ese camino y, bueno, me han enseñado, me han dado palabras de sabiduría. Bueno, yo he sido humilde y he escuchado, y bueno, humildemente, valga la redundancia, pues cuando una persona escucha a otras personas que ya tienen un camino recorrido, pues uno va también creciendo, vas madurando en el Señor.
El primer punto, pues lo he llamado la virtud de la humildad y tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Vemos en el texto del Evangelio que el publicano reconoce que es pecador. Él no está señalando al otro, ni dando gracias y comparándose, dando gracias y comparándose con las otras personas. Porque en ese caso no estamos haciendo nada, somos palabras, como dice Pablo, como campanas que resuenan. Realmente no está saliendo del corazón. De manera que es interesante pensar en ese sentido, bueno, que el publicano está reconociendo definitivamente que es pecador. Uno tiene que reconocerlo de manera personal y no tienes que estar comparándote con los demás. Simplemente es que cuando llegas a ese momento espiritual es reconocer que eres un pecador. El autoexamen de conciencia te permite ver cuáles son tus pecados y bueno, entonces hacer un propósito de cambio, un propósito de enmienda. Sin embargo, es importante destacar, lo digo nuevamente, no estar haciéndole comparación con los demás como estaba haciendo el fariseo. Ahora bien, cuidado, como yo lo llamo, una alerta espiritual, porque entonces cuando ya el publicano ha dado ese paso, ¿verdad?, de madurez, de crecimiento, reconocer que es pecador, puede pasar también, y pasa con frecuencia, que caen entonces también en el error del fariseo, y comienza entonces a convertirse en otro fariseo más. Entonces podemos convertirnos también en publicanos porque pensamos que bueno, ya avanzamos, ya hemos sido humildes, ya reconocemos que somos pecadores, pero entonces empezamos a compararnos con los demás. Ay, ya yo crecí, ya estoy un poquito más cerca del Señor. Bueno, hay que tener cuidado con eso, no convertirnos en nuevos publicanos. En segundo lugar, la autenticidad. Bueno, es descubrir en nosotros la obra de Dios para que la verdad de Cristo llegue de manera completa. Y eso lo podemos lograr es manteniéndonos firmes a la palabra. Y cuidado también con las interpretaciones erradas, la soberbia. La soberbia se apodera muchas veces de las personas por la soberbia se forman una idea equivocada a veces de otras personas que los rodean y los llevan a hacer interpretaciones equivocadas puede ser alguna conversación que están teniendo, alguna actividad que están realizando que los une de manera fraterna o en comunidad de hermanos, ¿verdad? Y llegamos a esas interpretaciones erradas, entonces no somos auténticos porque no estamos dejando que el Señor obre realmente en nosotros, no estamos discerniendo a la luz del Espíritu Santo lo que realmente el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer en algún momento determinado con alguna persona en particular que nos pone, ¿verdad?, en nuestro camino, o un grupo de personas, si es por ejemplo en un apostolado o en un lugar de trabajo o en un lugar de estudio. De manera que la autenticidad es descubrir en nosotros la obra de Dios, dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios obre en cada uno de nosotros y mantenernos firmes a la palabra. Ayer recuerdo que hacía una lectura uno de los versículos decía, ¿verdad?, mantenerse firmes a la palabra siempre en lo alto, porque es la palabra la que te va a dar sanidad, santidad, liberación, iluminación, te va a mostrar el camino, te va a mantener alejado de las tentaciones, evitar que caigas en las tentaciones, entre muchas otras cosas, virtudes que tú consigues, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y el tercer punto es el desarrollo espiritual. Entonces fíjate qué interesante, porque el texto comienza diciendo que los dos estaban en el templo. Entonces quiere decir que tanto los fariseos como los publicanos, bueno, de alguna manera cada uno está pues buscando a Dios. El punto importante que nos quiere destacar el autor es cómo tú buscas a Dios, para qué tú vas al templo y cuál es tu actitud de oración, cómo es tu oración. Una oración, como te decía al principio, estás comparándote con los demás o estás viéndote a ti mismo, a ti misma. Entonces los dos van al templo, pero la oración es diferente, definitivamente, como ya lo hemos dicho. Uno está orando, comparándose con el otro sí está viendo realmente sus pecados y directamente su oración es con Dios. Otro punto importante aquí en el desarrollo espiritual es la tibieza. Cuando nosotros nos conformamos y decimos, bueno, ya yo cumplí, ya he hecho bastante, ya hice mi obra de caridad, ya di mi diezmo, ya fui a misa el domingo, ya entregué una ropa usada para las obras de caridad, para los damnificados, por ejemplo, de tejería, ya con eso ya estoy. No, eso es tibieza espiritual. Y
En cuarto lugar, en relación al desarrollo espiritual, cumplimiento religioso. Bueno, es cuando considero que estoy cumpliendo, ¿verdad? Con todo esto que te he dicho, ya fui a la misa el domingo, ya di mi diezmo, bueno, doné una ropa, doné unos alimentos, doné unas medicinas, no es suficiente. Hay que dar unos pasos más que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con ser realmente agradecidos con Dios por todo lo que tienes, por los alimentos que tienes, incluso por las pruebas que estás pasando, porque como te he dicho otras veces en mis catequesis, no es preguntarse solamente el por qué está pasando esto en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, en mi lugar donde yo vivo, en mi familia, por ejemplo, en mi apostolado, no es solamente por qué, sino para qué. ¿Para qué el Señor está permitiendo todo esto? Y también pues tiene que ver con la creación. ¿Cuál es mi responsabilidad o mi corresponsabilidad con la creación de Dios? Y bueno, definitivamente pues hoy que es el Día Mundial de las Misiones, lo que se conoce como el DOMO, pues se nos invita también en clave de fe a ser humildes, y el testimonio personal es clave, por eso dije clave de fe, es clave para que se vea en ti realmente esa obra de Dios, para que se vea en ti lo que he llamado la virtud de la humildad, la autenticidad y el desarrollo espiritual. Fíjate que el texto termina, el texto de la primera lectura me encanta mucho, porque si estás pasando una prueba muy difícil, mira lo que dice el Señor: la oración del humilde atraviesa las nubes mientras él no tiene lo que pide. Bueno, estás pidiendo y tú ves que las personas siguen haciendo injusticia, vemos personas que están con el demonio, vemos que pareciera que se salieran con la suya, pero mira lo que te dice hoy la palabra de Dios. Dice: mientras él no tiene lo que pide, el que está orando, ¿verdad?, humildemente, permanece sin descanso y no desiste. Es decir, tienes que seguir perseverando, persevera, no te rindas, porque mira lo que dice el Señor: hasta que el Altísimo lo atiende. El Señor te va a atender en su momento y va a poner a cada quien, dice la palabra de Dios, el justo juez le hace justicia. Todas las personas que te están haciendo daño o pretenden hacerte daño, bien sea en tu hogar, ¿verdad?, algún vecino, bien sea en tu lugar de estudio, bien sea en tu lugar de trabajo, bueno, el Señor lo va a poner en su sitio el Altísimo. Y el justo juez, que es Cristo Jesús, le va a hacer justicia. Y la palabra de Dios se cumple. Bueno, vamos a darle un día más a Cristo todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos, venció Cristo, el Señor. Tú y yo, unidos al Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y hoy particularmente la Virgen María, en un canto al finalizar la Eucaristía el día de hoy, bueno, hicieron un canto y me sentí bastante amada, bastante protegida por nuestra Santísima Virgen María. Te amo con todo mi corazón, Madre del Cielo. Gracias por estar con nosotros y gracias por ser nuestra patrona en la Virgen de la Paz, nuestra patrona de las huellas de Jesús. Comparte esta palabra del Señor para que otras personas crezcan, otras personas se dejen interpelar por la palabra de Dios, germine y dé frutos, y todo sea para la gloria de Dios. Que tengan un excelente domingo del Señor y un feliz día a los misioneros. Nosotros somos misioneros también. Para todos los misioneros del mundo, que la luz del Espíritu Santo siempre brille en esa obra maravillosa, llevar la palabra de Dios a donde el Señor nos envíe. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncian la paz. Que Dios te bendiga. Recuerda, Jesús te ama y María también.